Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir, dice esto. Hoy continuamos con nuestra cuarta entrega de mensajes cortos del libro de Apocalipsis y estamos haciendo reflexiones sobre las 7 cartas a las 7 iglesias que están contenidas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y hoy corresponde analizar un poco el mensaje a Esmirna, la carta dirigida del Señor Jesucristo a la iglesia que estaba en Esmirna. Esmirna era una ciudad que aún existe, que hoy en día se llama Izmir. Recuerde, estas 7 ciudades a las cuales Dios, a través del Señor Jesucristo, envió sus cartas, quedan en lo que hoy se conoce como la República de Turquía. Y Esmirna hoy se llama Izmir. Y en aquel entonces era una ciudad de mucho comercio, poblada principalmente por griegos y judíos mayormente. Y en esos tiempos hubo gran persecución porque los habitantes de esta ciudad no se sometían a idolatrar al César romano. Recuerde que en aquel entonces esta era una provincia llamada Asia Menor, que hacía parte del Imperio Romano. Y se desató la persecución contra principalmente los cristianos por no adorar al César. También dice, esto sí lo dice la historia, no lo dice la Biblia, que el obispo Policarpo murió precisamente, que era obispo de esta iglesia en Esmirna, por no querer, por resistirse a adorar al César romano. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco esta carta y comienza como todas las cartas diciendo, escribe al ángel de la iglesia, en esta ocasión de Esmirna. Y hoy el Señor en esta carta se describe como el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Eso significa, esta presentación que hace el Señor, quiere decir, dándole aliento a estos hermanos de la iglesia de Esmirna a ser fieles hasta la muerte. Eso quiere decir también, habla esto de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es la presentación que hace del mismo Señor Jesucristo de Él. Yo conozco tus obras. El Señor a todas las iglesias le dice esto, yo conozco tus obras. Y el Señor desea que nosotros, sepamos que Él conoce todo lo que hacemos, aún el más íntimo de nuestros pensamientos es conocido por el Señor. Tu sufrimiento, esta era una iglesia que sufría precisamente por esa persecución y pobreza, que era consecuencia por esa persecución, como se hace o se hacía en muchos lugares donde personas se declaraban cristianas, no se le daba empleo, no se le daba trabajo, no se hacía negocio con ellos. Igual en aquel entonces, por era una iglesia donde había pobreza económica. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Rico espiritualmente se refiere. El Señor incita a que nosotros seamos ricos espiritualmente. También dice, sé cómo te calumnian, o sea, la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son, más que una sinagoga de Satanás. Era una iglesia atacada con mentiras por aquellos que se decían judíos y en verdad no lo eran. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 10 dice la palabra, no temas. El Señor ahora alienta a esta iglesia a que no tenga temor de lo que ha de venir. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis que sufrir por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El Señor dice que no temas ante los ataques que vas a padecer
causados por el maligno. Dios permite que pasemos por estos ataques del enemigo, pero lo utiliza para probar nuestra fidelidad. Por eso le dice a esta iglesia, ser fiel hasta la muerte. Pasarán tribulación por 10 días, que es un periodo relativamente corto, no tan extenso. Puede estar esto relacionado con lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 22. Los días serán acortados, dice la palabra del Señor. Ahora, pasarán por tribulación, o sea, por sufrimiento o angustia, causado por presiones precisamente de estas personas. El Señor permite esto como una prueba que somos fieles hasta la muerte, para darnos la corona de la vida. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia sufre desde su fundación persecución. Le damos gracias al Señor que en muchos países, tal vez en tu país, en mi país, no está sufriendo esa persecución física abierta de frente como en otros países, sobre todo orientales, en los países musulmanes y otros países del Oriente lejano también, donde hay personas hermanos, pastores, líderes que han sido asesinados, otros han sido puestos en prisión, otros son apartados, discriminados, ellos y su familia, por predicar la palabra del Señor, por predicar a Jesucristo. Eso lo estamos viendo y con más intensidad. Si usted viera la lista de los países en la actualidad donde se persigue a la iglesia cristiana, se quedaría asombrado. Son más de 100 países en el mundo donde se persigue a la iglesia cristiana. Pero el Señor está advirtiéndonos que en estos últimos tiempos se desatará también una persecución cual nunca la ha habido contra la iglesia cristiana. El Señor Jesús también lo advierte en Mateo capítulo 24. Dice que seréis llevados a tribulación. Lo dice el Señor Jesús en su palabra cuando le habló a los discípulos ante preguntas que le hicieron. El Señor está diciendo que seremos perseguidos, será atacada toda persona, vendrán tribulaciones, pasaremos por tribulación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de llevar la palabra del Señor, muchos serán puestos en prisión. Dice que la palabra dice textualmente, los entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso es algo que se vendrá sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Sé que hay muchos que dicen que la iglesia del Señor Jesucristo no pasará por tribulación. En parte sí pasará por tribulación, porque el Señor Jesús lo está diciendo aquí. Dice que habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, estos son señales que el tiempo se acorta y que Cristo viene pronto, el final viene pronto. Entonces, el Señor lo que está alertando a su iglesia es que viene persecución ya contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y termina esta carta, como todas, diciéndole, el que tiene oído espiritual, no solamente físico, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Ahí está hablando de la condenación eterna. No sufrirá daño de la segunda muerte, es cuando es lanzada al lago que arde con fuego y azufre, como dice también en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Eso es después del reinado milenial de Cristo, vendrá el juicio ante el gran trono blanco, y los que no se hayan inscrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor está también prometiéndole una recompensa a aquellos que salgan vencedores de estas persecuciones. Pero serán tiempos bien difíciles. Y ya la persecución se está intensificando más y más cada día. Se dictan leyes contrarias a la palabra del Señor.
Cada día se ponen barreras, obstáculos para la predicación del Evangelio, se ponen restricciones, se reglamenta de tal manera que no se pueda hacer en ciertos lugares del mundo, ciertas ciudades, de que no se pueda predicar con libertad el Evangelio de Jesucristo. Pero el Señor también, repito, está diciendo que al final vendrá una persecución tremenda contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta persecución ya está, repito también, en muchos países. Así que, mis estimados hermanos, en sus oraciones tenga en cuenta a los hermanos que sufren persecución en diferentes partes del mundo, en muchos países ya del mundo. Están sufriendo persecución por predicar a Jesucristo. Esta iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida de los últimos tiempos. Esta persecución está aumentando ya. Y Cristo también viene pronto. Son señales de que el tiempo final se acerca. Y nosotros debemos estar apercibidos, debemos vivir una vida, repito, en santidad, una vida en integridad, en obediencia al Señor, cimentado en la fe y en el amor en Jesucristo y a nuestro prójimo. Así que hoy es un día para orar también por aquellos que sufren persecución por predicar al Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, te bendecimos hoy por tu palabra. Gracias por esta reflexión, esta palabra dirigida mediante esta carta a esta iglesia Esmirna. Y en estos tiempos ya hay iglesias que están, cual iglesia de Esmirna, sufriendo persecución, y algunos han sido llevados a la cárcel físicamente en realidad y están padeciendo los rigores de la maldad del enemigo, porque la palabra dice que el mismo diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Te bendecimos, Señor, te damos toda la honra y la gloria y sabemos que tú estás con tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Te damos toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, deseamos que Dios bendiga tu vida. Te recordamos nuevamente que Cristo viene pronto, así que manténgase en integridad y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.